Muy buenos días de nuevo. Hoy vamos a hablar de Francesco Borromini, que era más o menos donde dejábamos ayer la clase. Y bueno, pues vamos a continuar hablando del barroco, este arte tan bonito. La verdad es que me hubiera gustado que en estas clases pues estuviera sustituyendo Silvia para que aprendiera de lo bueno y de lo que le espera dentro de unos días y de todo lo que vamos a ver. No sé si habrá habido suerte, si no habrá que decirle que se eche un ojito a estos vídeos. Bueno, vamos a ver a este buen hombre, Francesco Borromini, que Francesco Borromini es uno de los genios también del barroco. No es quizá un hombre que destaque en más artes que en la arquitectura, pero en arquitectura es brutal también. Lo que pasa es que es un poco desgraciado en la vida. Me explico. Igual que hablábamos de que Bernini va a contar con el favor papal, el pobre Borromini no, lógicamente, ¿vale? Lógicamente porque papas hay uno y entonces, bueno, pues al final tienen sus gustos, priorizan y Borromini no va a ser tan del agrado de los distintos papas como lo fue Bernini. ¿Eso qué le provoca? Bueno, pues que al final Borromini y Bernini, y también en cierta manera con Maderno, pues entre todos ellos exista una gran enemistad. Borromini vive también, bueno, nace en 1599, fallece en 1567, es prácticamente coetáneo de Bernini, nace un año después, y va a partir en un primer momento de un lenguaje clásico, pero a Borromini le va a ayudar a crear, bueno, pues esa idea y ese lenguaje tan característico, entre otras cosas, que le otorguen materiales pobres para su concepción o para sus obras arquitectónicas. Son obras con un menor presupuesto. Bernini pues puede utilizar las mejores piedras, los mejores mármoles. Borromini tiene que utilizar el mejor ladrillo. ¿Vale? Entonces, el ladrillo, pues sí, está muy bien, le da un toque, es un material pobre, pero sí que va a poder jugar con él y, bueno, pues crear obras mucho más dinámicas de las que a lo mejor tiene el propio Bernini. Dentro de sus obras, la primera que vamos a hablar va a ser precisamente esta, San Carlo de las Cuatro Fuentes, San Carlo alle Quattro Fontane, o como es más conocida simplemente como el San Carlino. Es quizá una de las obras que mejor demuestran o que explicitan lo que es el lenguaje barroco, el arte barroco. La poníamos como ejemplo de imagen de lo que puede ser esa persuasión, ese movimiento. El movimiento se aprecia pues en la totalidad de la fachada. Es una iglesia muy pequeñita que formaba parte de un complejo monástico también muy pequeñito, donde, bueno, en la parte superior tenía una pintura que lógicamente pues, no se conserva y donde sobre todo lo que vemos es ese efecto curva contra curva. Os digo, cuando la veáis in situ os va a decepcionar. ¿Por qué? Porque la curva y contracurva, a pesar de este alero que la remarca, no es tan pronunciada como parecen las imágenes, ¿vale? Las imágenes están cogidas siempre desde abajo, o está en una microplazuela estrecha, en una plaza ochavada, que es la plaza de las Cuatro Fuentes, y eso provoca que la veamos, bueno, pues con esa sensación de mayor dinamismo, pero en cualquier caso, curva contra curva, una balaustrada, ese balcón abierto, esa idea teatral, columnas, bueno, de orden gigante, fijaos que cubre este primer espacio, este segundo espacio, con todo esto va jugando. Al interior, bueno, pues ahora lo vamos a ver. Esta es la plaza que os decía, con la representación de los cuatro grandes ríos. Fijaos que y es a donde iba a ir, un espacio muy pequeñito, ¿vale? Y donde aquí se aprecia mejor, bueno, pues esa idea que os decía. Es verdad que está remarcada la curva y contracurva donde se puede, pero no tan pronunciada como puede salir en algunas de las imágenes, ¿vale? Pero sí que se aprecia como también en la linterna juega, bueno, pues con elementos más dinámicos, etcétera. Os decía, el interior es muy pequeñita, ¿vale?
9 metros más o menos tendríamos más de la mitad de la fachada, ¿vale? Estamos hablando de una iglesia que en fachada debe estar en los 16-17 metros. De largo, bueno, pues imaginaos, 9 metros aproximadamente debe medir el ancho de la cúpula, como unos 20 metros de iglesia, ¿vale? No es muy grande. Ya la vamos a ver, sobre todo que juega con ese elemento curvo y contracurvo. No hay nada, absolutamente nada recto en esta iglesia. La cúpula es de forma elíptica. La linterna, ya veréis también que ese final, bueno, pues juega con las formas. La luz entra por un espacio también elíptico, ¿vale? Y lo que vemos y lo que destaca principalmente es esto, ¿vale? Una cúpula donde esos casetones pues son octogonales, juega con los octógonos, las cruces, para intentar dotar de una sensación de altura mayor de la que tiene. ¿Qué estamos viendo y qué os vais a encontrar? Pues una cúpula hecha en yeso, ¿vale? Entonces, material pobre, no son esos mármoles. Os lo advierto, esto decepciona, ¿vale? Cuando entras, pero en cualquier caso, olvidaos de la decepción y quedaos con lo que supone en su momento, ¿vale? Arquitectónicamente es una transformación del lenguaje clásico impresionante. Hay otra construcción dentro de la Universidad de la Sapienza, que es la iglesia de San Ivo, que ya exteriormente se puede observar cómo va a ser ese lenguaje. Fijaos que entramos en un cortile, en un patio, con, bueno, pues este espacio curvo que, bueno, pues es contrapuesto a lo que vamos a ver luego en la propia iglesia y en su cúpula. La cúpula, bueno, pues es un derroche de imaginación de Borromini, ¿vale? Y eso hay que reconocerlo. En planta, pues crea un espacio muy distinto. A ver, a este hombre lo recto le gusta muy poco. Parte de un modelo de estrella de 6 puntas que tendríamos que imaginar, ¿vale? 2 triángulos, más o menos algo así, el primero y el otro triángulo invertido. Este sería la fachada que estábamos viendo, ese cortile que os decía totalmente curvo. Y luego esto se va a traducir en un desarrollo cupular impresionante, ¿vale? Es una cúpula totalmente distinta a cualquier cosa que hayamos visto. Parte del triángulo, ¿vale? Aquí lo podemos observar también, pero como a Borromini la recta pues le debe generar malestar, confusión y no le gusta en absoluto, pues lo que hace es, partiendo de esos 2 triángulos, juega con ellos, los adapta y crea un espacio o una especie de espacio polilobulado, como podemos ver. Gran altura. Luego volvemos a lo mismo de siempre, aunque se juegue tanto con las líneas, se parte de los órdenes clásicos, ¿vale? Fijaos los capiteles, fijaos que la luz que entra es esa luz blanca propia del Renacimiento, esa luz que uniforma, que ayuda a la concepción espacial, ¿vale? Entonces todo esto, bueno, pues entendedlo así. Más movimiento, más decoración, pero partiendo de unos parámetros clásicos, ¿vale? Esto es lo que os decía de la linterna. La linterna vuelve a lo mismo, al contraste de curva contra curva, recovecos. Es un octógono que bueno, pues se va rompiendo por distintas zonas y por el que entra la luz. Y al final, bueno, pues está rematada con esta especie de estructura helicoidal que nos puede recordar, bueno, pues a un zigurat antiguo, si queréis, ¿vale? Bien. Seguimos en Roma y seguimos hablando de la figura de Borromini. Y ahí tenéis una obra que va a realizar en 1653, que es la iglesia de Santa Inés o Santa Agnese. Justo al ladito tenéis una escultura, que es la escultura La Fuente de los 4 Ríos de Bernini, ¿vale? Aquí es el momento donde están más enfrentados. Bien, bueno, y en el Quirinal también. Es que al final sus obras están juntas
pero no revueltas, que podríamos decir. De hecho, bueno, pues hay una interpretación, aunque errónea, de la escultura de la Fuente de los Cuatro Ríos con respecto a la iglesia de Santa Agnese, que ya la comentaremos, aunque ya os digo que es errónea sobre, bueno, pues lo poco que le gustaría a Bernini la iglesia de Santa Agnese, ¿vale? Ya os explicaré el porqué. Esto que tenéis ahí, bueno, que es la fachada, con esas dos torrecillas que enmarcan la cúpula. Cúpula, recordad, que entra dentro de lo característico del arte barroco. Es un ejemplo muy claro de lo que pretende y de lo que busca el barroco, que es generar un efecto sorpresa. Aquí Borromini se va a enfrentar a un problema que es espacial, y es que esta obra está en la Piazza Navona. Los edificios que hay detrás son muy estrechitos y cuenta con un espacio muy estrecho. Lo vamos a ver quizá mejor desde arriba. Esta es toda la plaza. Fijaos el cupulón de la iglesia, esta es Santa Agnese, y fijaos que no se va a poder desarrollar hacia el fondo. Entonces, ¿qué es lo que hace Borromini y cómo juega también un poquito con nuestros sentidos? Pues crea esa gran fachada horizontal que nos da una idea de monumentalidad, de iglesia grande, y que luego en el interior salva pues toda la problemática del espacio haciendo una iglesia que es más ancha que larga, que se abre hacia los laterales. Entonces, al final, estamos ante una iglesia casi de planta central, porque lo que domina el espacio es cuando entremos o cuando entréis, vamos a tener esa gran cúpula, pero para desahogar, bueno, todo lo demás serían estancias también propias de la iglesia, para desahogar abre estos laterales y bueno, pues al final vamos a tener un espacio muy amplio en una iglesia que es muy pequeña, ¿vale? Tiene el problema que desde el aire se ve muy bien del espacio. Bien, entonces él juega con la apertura hacia los laterales y crea ese efecto sorpresa. El efecto sorpresa, pues al final es eso, es decir, entramos y lo que vemos no es lo que nos podemos esperar, nada más que vemos la fachada. Borromini, como os decía, bueno, pues es un hombre que no tiene excesivamente buena suerte en sus encargos, no va a dejar de trabajar, pero siempre van a ser encargos pues para órdenes menores, para órdenes más pobres, y en este caso lo que realiza, y ahí tenéis también, bueno, pues esa obra en ladrillo, ¿vale? Ladrillo visto, que es el oratorio de los filipinos, bueno, pues le permite jugar precisamente también con lo curvo, este frontón que mezcla la curva y el frontón triangular, ¿vale? Y luego lo mismo, los salientes, los contrastes de luz provocados por esa curva, por esa contracurva, por ese adelantamiento de los distintos cuerpos, ¿vale? Pero que a eso le ayuda, sin ninguna duda, el hecho de que tenga que desarrollar su obra con, bueno, pues con ladrillo fundamentalmente, ¿vale? No vamos a ver el interior de este espacio, pero, bueno, sí que hay que dejar la idea de que Borromini quizás es un genio que no trabaja en el momento adecuado y que va a ser ciertamente incomprendido a los ojos de la Roma del momento. No tiene excesivos seguidores y los seguidores que tienen, bueno, pues o la gente que le va a encargar sus obras van a ser comitentes con una capacidad económica menor de la que podía haber sido si hubiera realizado algún encargo papal. Siempre nos quedará la duda de saber qué hubiera hecho si se hubiera enfrentado pues a encargos de, bueno, pues de una mayor importancia. Vista la obra de Bernini el otro día y de Borromini, que son los más grandes, vamos a meternos con otros artistas importantes del barroco. Ese que tenéis ahí es Pietro da Cortona, coetáneo de estos dos, nace en 1596 y muere en 1669, es decir, prácticamente la misma vida de Borromini. También va a trabajar en Roma. Y en Roma destacan dos obras. La primera, que es la iglesia de Santa Martina y San Lucas, bueno, esa es porque creo que lo iba a poner en italiano, San Luca, pero da igual. Se dice igual, más o menos. Es una iglesia que está enclavada pues en un sitio impresionante, ¿vale? Ahí en
medio de los foros imperiales, subimos por aquí y llegaríamos a la plaza del Campidoglio, es el final, tenemos ahí la tarta, el monumento de Vittorio Emanuele, y es una iglesia que parte de esos principios que estamos viendo en el barroco. Este tipo de cúpula es la que se observa, según pisas Roma, en multitud de sitios, ¿vale? Que es el modelo de cúpula vaticana con un tamaño mucho menor. En fachada, fijaos que volvemos a ese mismo juego, quizá más comedido, de entrantes, salientes, curvas, ¿vale? Un principio, estos extremos, donde lo que observamos es la recta, como hay un pequeño entrante y donde hay un cuerpo central con una ligerísima curva, donde volvemos a ver la ruptura de los frontones, la mezcla de frontones de distintos estilos, triangulares y semicirculares, y en cualquier caso pues se ve también el efecto que provoca el contraste lumínico, y aquí muy pronunciado precisamente por esos entrantes. A mí esta iglesia me gusta especialmente, es una iglesia que yo os pediré que busquéis, está muy próxima a la Plaza Navona, y es de esas iglesias que merece la pena encontrarse, porque está en todo ese entorno de la Roma clásica, de la Roma del 16, del 17, entre callejones, y paseando giras una esquina y te encuentras esto. ¿Y por qué os lo digo? Porque al final esto es precisamente lo que venimos hablando de ese efecto sorpresa. En un espacio que no te esperas, te encuentras una fachada monumental que además gana espacio a la calle, que se mete casi en la propia placita que tiene delante, que es mínima, por ese adelantamiento, por esta especie de templete adelantado, este pórtico semicircular que vemos. Es una idea lo mismo, bueno, donde el concepto está muy claro, ruptura de frontones, esta gran ventana que se abre, este espacio que casi podríamos hablar de teatral, y el efecto de la curva y la contracurva. Este espacio central, este cuerpo central, rompe la curva que tenemos en el resto. Bien, por tanto, una iglesia que sorprende y una iglesia que os vais a encontrar paseando y que ya veréis que llama la atención. Y hay que entrar, tiene una cúpula central, es decir, volvemos al lenguaje del barroco. Bien, vamos a cambiar de zona. Hemos estado hablando de Roma y ya sabéis que dentro del arte italiano siempre hemos hablado de dos focos. Hasta el siglo XV hablábamos fundamentalmente de la escuela florentina, del foco florentino y de la escuela romana. A partir del XV y del XVI nos hemos centrado en hablar de Venecia, ¿vale? Florencia pierde algo de importancia, ¿vale? Ligeramente, es cuando se empiezan a trasladar los artistas a la corte papal, es cuando muere Lorenzo el Magnífico, y sin embargo Venecia va a seguir desarrollando un arte propio, un arte genuino, ¿vale? Esto pues es una de esas, bueno, es una foto de la Lonely Planet, ¿vale? Pero sería un ejemplo de lo que serán las vedutas o las vedute de los artistas del 18, como puede ser Canaletto, la representación de los canales, y nos ilustra muy bien lo que vamos a hablar. En Venecia destaca principalmente un señor que es Baltasar Longhena, vive también una vida larga, 84 años, desde finales del siglo XVI, y la obra más importante y además que aparece representada en multitud de cuadros es esta Santa María de la Salud, Santa María de la Salute. Es una iglesia de planta central donde tenemos el lenguaje clasicista del Renacimiento representado en esta fachada. Esta fachada es casi un arco del triunfo. Si pudiéramos eliminar este frontón estaríamos precisamente en esa línea de arco del triunfo. Una portada con arco de medio punto, frontón triangular y luego lo que os decía, la planta centralizada. A ver, es una planta centralizada que parte del octógono, de esas plantas octogonales que veíamos, ¿vale? Lo que pasa es que esa gran cúpula es la que define el espacio. ¿Qué vemos? Pues esa transición entre el cuerpo superior y el cuerpo inferior a través de estas volutas, ¿vale? Que es un poco ese remate decorativo y que hace una transición más delicada entre ambas partes. Gran cúpula con, bueno, pues esa linterna que observáis.
En el interior, pues estaría más cerca de lo que sería el lenguaje de Brunelleschi, con la utilización del granito y los muros encalados y la luz ambiental, esa luz blanca, ¿vale? Que es la que ilumina uniformemente el templo, ¿vale? Está mucho más cerca de ese estilo que de lo que hemos podido ver en Roma. Y esto es barroco, ¿vale? Lo vuelvo a decir, aquellos que piensen que el barroco es recargado, que es colores, que son cosas extrañas, bueno, pues que vea esto y que cambie de idea, ¿vale? En la cúpula observamos, bueno, pues este espacio, esta luz, este juego del granito, y el muro encalado también, una balaustrada y todas esas columnas que también, bueno, pues ejercían esa función decorativa en el exterior. Nos vamos a ir a otra zona, que es donde estoy yo ahora mismo, ¿vale? Ahora que me estáis escuchando, que es Turín. Y en Turín, y espero estar viéndola o haberla visto para luego contároslo en persona, nos vamos a encontrar con un artista, bueno, con dos artistas importantes. El primero de ellos es Guarino Guarini, ¿vale? Un nombre que suena como un poco a coña, que va a hacer la Chiesa de San Lorenzo, ¿vale? La iglesia de San Lorenzo, que es una iglesia que llama la atención porque, bueno, pues recibe muchas influencias. Por un lado, está influenciado por la obra de Borromini, ese juego de la sorpresa, es una obra donde destaca la cúpula, y es que esa cúpula también recibe influencias de la arquitectura islámica. De hecho, bueno, pues la podemos asociar con Córdoba, ¿vale? Con la mezquita de Córdoba, y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es una cúpula de nervios entrecruzados propia de la arquitectura islámica. Entonces, a Guarini le mola la arquitectura islámica y lo planta en esta obra, que es lo mismo. Es una planta centralizada donde, bueno, pues luego sobresale el espacio para el ábside, pero fijaos, los nervios entrecruzados, ¿vale? En la cúpula central, donde tampoco hay casi espacio para la línea recta, ¿vale? Bueno, y sin casi. Está enmarcada, es verdad, en un cuadrado, un pórtico, un nártex adelantado, pero por lo demás, curva, contracurva por todas partes. En Turín también va a hacer la capilla del Santo Sudario y tiene esta estructura, la cúpula, también de nervios entrecruzados de tipo califal, ¿vale? Ahí la tenéis. Bueno. Por último, y para terminar la clase de hoy, y luego, bueno, pues os quedará algo de tiempo que podéis aprovechar para ir adelantando lo que va a ser las próximas clases o para realizar algún comentario de imagen, ya lo pensaré y os lo diré. Vamos a seguir en Turín y vamos a ver la obra de un arquitecto que va a tener también mucha influencia en España, que es Filippo Juvarra. Filippo Juvarra hace esta basílica de Superga. Y si no se hubiera puesto que es una basílica, pues probablemente, bueno, sí lo habréis acertado porque soy gente inteligente, pero podríais estar pensando que estábamos hablando de un espacio civil, algo así como esas villas que veíamos paladianas. Es una obra que, como veis, está enmarcada en un enclave pues natural, con un pórtico adelantado, en un lenguaje muy muy clásico, acompañado, bueno, pues de esta balaustrada y con una gran cúpula central. Ese aspecto más civil, pues va a ser algo también que encontremos en las obras posteriores, ¿vale? Sí que es verdad que juega con el lenguaje clásico y, como veis, bueno, pues introduce esos elementos más curvilíneos, más propios del lenguaje barroco. Filippo Juvarra, además de esta obra, ahí tenéis el interior y tenéis esa cúpula central, donde, bueno, además de esto vemos los frontones rotos y todo esto, va a trabajar en España. A Filippo Juvarra le va a llamar Felipe V para que reconstruya el Alcázar tras el incendio. Le va a pedir que haga el nuevo Palacio Real de Madrid. Filippo Juvarra, bueno, esto no sé si os lo tendría que contar ahora, pero da igual. A Filippo Juvarra es un tío con ínfulas, un tío grandilocuente, quiere hacer un palacio que es, o que hubiera sido, brutal en dimensiones. No iba a ir situado donde está actualmente el Palacio Real, sino que iría
ubicado en lo que es conocido como los Altos de Argüelles, ¿vale? Y si lo transpusiésemos en su espacio actual, sería una obra, fijaos, a la izquierda tenéis el Palacio Real, que es el más grande de la Europa occidental, es prácticamente el doble de Versalles y el doble del Palacio de Buckingham, nuestro Palacio Real, ¿vale? Y si hubiera sido lo que piensa este señor, habría sido una brutalidad máxima, ¿vale? Sería como 4 veces esos palacios y como más de 2 veces el palacio actual. Por suerte para la economía española, Ybarra se muere, ¿vale? Bueno, bien, a lo mejor a su familia no le hizo tanta gracia, al rey sí, porque gracias a esto va a dejar en manos de su discípulo, Sacchetti, el Palacio Real de Madrid. A Sacchetti le va a poder controlar, le va a poder bajar los humos, le va a decir que haga algo más sencillito, ¿vale? Y al final, bueno, pues se realizará esta obra que es la que tenemos aquí, ¿vale? Es un palacio del que ya hablaremos, pero simplemente, bueno, como hemos hablado de Filippo Ybarra, que sepáis que es el arquitecto elegido para realizar, entre otros, el Palacio Real de Madrid. ¿Vale? Ya empiezan esos contactos. Bueno, no lo hemos dicho, no lo dijimos cuando hablábamos de Bernini. A Bernini le van a llamar de Francia para que haga el Louvre. Lo que pasa que se van a aprovechar un poco de él. Ya lo veremos, ¿vale? Pero que nos quede claro que el arte se va a ir haciendo también más universal, que los artistas van a ser reconocidos por todo el mundo. Y que, bueno, pues se irán yendo estas líneas de un país a otro y se irá, bueno, pues viendo la influencia de lo italiano en España, de lo francés en Italia, de lo italiano en Francia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues yo creo que es momento de dejarlo y nada más. Ya nos quedaría para mañana continuar hablando de la arquitectura palaciega. Vamos a hablar de Versalles, de las distintas plazas en Francia y nos meteremos a ver la arquitectura barroca española. Pues nada más, saludos desde Turín y ya va quedando menos para que nos veamos.